hasta o sea, dar la interpretación literal de una condicional, ¿no? Lo habíamos llegado a plantear y a resolver. Entonces, habíamos dejado, como dijo Julia, ahí en stand-by esa pregunta. ¿Qué jugador nos gustaría ser y por qué? ¿No? Poder dar alguna fundamentación numérica, matemática de por qué elegimos a un determinado jugador. ¿Pudieron pensar algo? ¿Qué se les ocurrió? ¿No pensaron? Nada. También puede ser una opción. Podemos pensarlo acá entre todos. ¿Qué opinan? Y yo pensé como que prefería ser el jugador uno, porque es el que tiene menos chances de tener que pagar, digamos. El que cuyas probabilidades de perder dinero son más bajas. O sea, en mi caso, yo la pensé como, bueno, si voy a jugar algo así, prefiero ser conservador. O los posibles eventos es que no gano nada, o que gano, y solo 3 de 36. O sea, ok, lo analizaste a través de las probabilidades marginales, digamos, de cada jugador, ¿no? Comparaste esta probabilidad de perder con la probabilidad de perder que tiene el jugador 2, algo así. Claro. Ok, bien, ¿qué más? ¿Qué otra opinión? ¿Comparten esta opinión o pensaron alguna otra cosa? ¿Alguien? ¿Que se anime? Yo no lo había pensado, pero ahora que el compañero dijo esto, estoy de acuerdo con lo que dijo. Ok, estás de acuerdo con la opinión de ella. Bien. Y sobre todo que es que el segundo jugador pierde más que el primero, además, y no gana más que el primero, ¿ven? El segundo Exacto. gana 2, el primero gana 3 cuando gana. Pues ganará con menos probabilidad, pero gana más también, ¿no? O sea, había varios indicios que uno decía, sí, prefiero ser el jugador 1, y estuvo bien lo de Ian. Por eso nos quedamos mudos, Marina. Sí, no, está Porque bien. el otro día había surgido que iban a calcular el valor esperado. Así de primera. Y el valor esperado es, digamos, el valor de la X por su probabilidad. Entonces, nos da un valor más alto el de jugador 1. Claro, en promedio, digamos, o lo que esperaríamos es que el jugador 1 gane más que el segundo. Pero está perfecto el acercamiento, ¿no? Uno puede mirar primero cómo se comportan las probabilidades que efectivamente tenemos, ¿no? Y como dice Julia, la magnitud también de los valores, ¿no? De pérdida y de ganancia. El jugador 1 tiene una pérdida menor y una ganancia mayor, ¿no? Entonces, además, como podemos complementar esto que observamos, que bien decía Yanni, y los demás sumamos a esa visión, calculando, por ejemplo, la esperanza sería una medida que nos daría este indicio que estamos viendo, digamos, en los valores y en nuestra matriz, ¿no? Entonces, eso era lo que nos pedían en el siguiente punto, digamos, ¿no? ¿Cuál es el valor esperado de la ganancia de cada jugador? Como mencionaron recién, es cada valor de probabilidad, cada valor, perdón, de variable multiplicado por su probabilidad y todo eso sumado, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría para el jugador 1, para la X, digamos, nuestra esperanza? Quedaría como menos 2 por 3, 36 avos, más 3 por 12, 36 avos. Bien, el 0 se nos cancela, ¿no? Entonces, menos 2 por 3 sobre 36, ¿sí? Y 3 por 12 sobre 36. Estamos haciendo esto, ¿no? Bien, eso nos da 30 sobre 36 avos. ¿Y qué pasa con la del jugador 2? ¿Cómo sería? Sería lo mismo, pero con sus respectivos valores de variable. Exacto. Y de probabilidad. Menos 3 por 10, 36 avos, y 2 por 15, 36 avos. Muy bien, ¿sí? De nuevo el valor 0 no nos afecta. Y esto nos da 0, ¿sí? Entonces, acá vemos reflejado un poquito lo que decíamos recién, ¿sí? Que el jugador 1 esperaríamos que gane 30 sobre 36 en términos de la esperanza, ¿no? Es un promedio de lo que se está jugando, ¿sí? No es que efectivamente va a darse ese valor. En promedio se espera esa ganancia, ¿sí? En cambio, para el jugador 2, en promedio esperamos ganar 0, ¿sí? Es decir, nada. Entonces, a partir de esta medida podemos ver, ¿sí? Que de elegir alguno de los dos preferiríamos el jugador 1, ¿no? Bien. También podríamos complementar un poquito esta información con la variación, ¿sí? Que se espera en esos valores, ¿sí? En los valores de cada variable. Esto sería complementar, ya sea con alguna medida de dispersión, ¿sí? Como la variancia, por ejemplo, o si queremos analizar en conjunto qué le sucede a las dos variables, tendríamos que ir a analizar, ¿sí? O calcular la covariancia, ¿sí? Otro de los conceptos que charlamos por primera vez la clase pasada, ¿sí? Entonces, además de la covariancia, después podemos pasar al coeficiente de correlación, ¿no? Pero vamos paso a paso. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la covariancia de dos variables aleatorias? Si repasamos un poquito lo Creo que era la varianza de XY más la varianza de X por la varianza de Y, ¿puede ser? O con valor esperado. No, con valor esperado, sí, con valor esperado, ¿sí? Bien, la esperanza de la X por la Y menos la esperanza de la X por la esperanza de Y. El segundo término, entonces, lo tenemos, ¿no? Lo que hicimos en el punto anterior, podemos tomar esos valores. ¿Cómo calcularíamos la esperanza de X por Y? Puede ser que sean los valores que se intersectan o no. Serían, digamos, es como tener una función, ¿no? Podemos definir, como, no sé, por ejemplo, T a X por Y, y tenemos que analizar esa multiplicación, ¿no? De los valores de la X por los valores de la Y. Y a su vez, analizar las probabilidades de que en conjunto ocurran, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no me quedó la tablita. Vamos para atrás un poquito. La primera posibilidad que sería, empecemos de menor a mayor, tener entre X e Y la multiplicación entre menos 2 y menos 3. Menos 2 por menos 3 sería, ¿no? Eso nos da 6.
¿Y qué probabilidad tiene de ocurrir? 0. ¿Sí? Entonces sería 6 por 0, para tener en cuenta el primer valor de x por y. ¿Sí? Y al tener que calcular su esperanza, lo multiplicamos por la probabilidad. ¿Sí? Y así tenemos que ir teniendo en cuenta todas las combinaciones de valores. ¿Sí? Bueno, en este caso, menos 2 por 0, esto ya sabemos que esta columna se nos anularía porque cualquier cosa multiplicada por 0 nos va a dar 0. Lo mismo va a pasar con esta fila. ¿Sí? Entonces, los valores que nos quedan son menos 2 por 2, por 3 sobre 36, ¿sí? 3 por menos 3, por 7 sobre 36, y este último también se nos cancela porque la probabilidad es 0. ¿Sí? Entonces nos quedan estas dos intersecciones para tener en cuenta. Entonces, eso es lo que finalmente... A ver, ahí está un poquito mal animado, ahí vamos. Ven que voy haciendo menos 6 por 0, era el primer cuadrante que analizamos. Después, menos 4 es la segunda multiplicación entre los valores de variable por su probabilidad, ¿sí? Ven como los demás nos siguen quedando 0, en 0. Y el último que analizamos recién, menos 3 por 3 nos da menos 9 por 7 sobre 36, ¿sí? Y todos los demás vuelven a dar 0, ¿sí? Por las combinaciones. ¿Se entiende cómo digamos, se arma la esperanza de x por y? ¿Hasta acá Sí, estamos sí. bien? ¿Sí? Bien. Sí, Bien, excelente. Entonces nos queda este valor y este valor. Si no me confundí las cuentas, esto nos da menos 75 sobre 36 avos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro primer término de la covariancia. El segundo lo teníamos del punto anterior, ¿sí? Que nos va a dar 0, ¿no? Porque la esperanza de y era 0 multiplicado por la de x nos va a dar 0 ese segundo término. Entonces, planteamos nuestra covariancia y nos queda exactamente igual a la esperanza de x por y, ¿sí? Que en decimales es menos 2,083. ¿Sí? Bien, ¿qué nos muestra esta covariancia? ¿Qué podemos decir entre estas dos variables? ¿Qué es lo que sucede? como que son indirectamente proporcionales o inversamente proporcionales. Porque, mira, Muy bien, muy bien. ¿Cómo te das cuenta? porque el número es menor a 0 y Bien. no sé si qué pasa cuando es mayor a 1, perdón, menor a menos 1, pero significa que hay una relación muy estrecha o no. Bien, la covariancia, digamos, como medida así de magnitud, puede tomar hasta infinito como valor, si menos infinito o más infinito. Lo que podemos analizar, digamos, es, primero que nada, el signo, para ver qué tipo de relación tienen estas variables. Como dijiste, perfecto, están relacionadas indirectamente, ¿sí? A medida que una crece, la otra decrece. Y referido a la magnitud, ¿sí? Habíamos visto el siguiente coeficiente, que vamos a calcular ahora también, que es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación era el que nos estandarizaba entre menos 1 y 1 los valores, ¿sí? Y ahí podíamos determinar también el grado de la relación, además de el tipo de relación a través del signo, ¿sí? Perdón. Sí, sí, No, sí. está bien, no hay problema. Entonces, vamos por eso. El coeficiente de correlación interviene también la covariancia, así que es la que nos determina justamente el tipo de relación por el signo, ¿sí? Si ya la covariancia nos dio negativo, obviamente el coeficiente de correlación va a ser negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que los desvíos, ¿sí? O a veces se pone la variancia en el denominador y la raíz cuadrada, toda esta parte va a ser positiva, ¿sí? Entonces lo que determina el signo del coeficiente es la covariancia. Entonces el numerador ya lo tenemos, nos faltaría calcular los desvíos, tanto para x como para y, ¿sí? O las variancias primero, si lo hacemos a mano, y luego a través de la raíz pasamos a los desvíos, ¿sí? Entonces, variancia de x. Esta parte la tenemos, la esperanza de x ya la tenemos calculada, ya tenemos el segundo término, nos falta solo elevarlo al cuadrado. Y para el primer término necesitamos la esperanza de las x al cuadrado. ¿Cómo calculamos eso? ¿No llevabas el valor de x al cuadrado? Ahí, por ejemplo, en el cuadro, cuando tenemos menos 2, cuando hacías la multiplicación era ese menos 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Y además, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El valor de probabilidad asociado, ¿no? Claro. Entonces, menos 2 elevado al cuadrado, esto incluye el signo, ¿sí? Este cuadrado, por 3 sobre 36, ¿sí? Más 0 al cuadrado por 21 sobre 36, más 3 al cuadrado por 12 sobre 36, ¿sí? Ven que es similar a lo que planteamos entre la x por la y, nada más que acá lo que estamos multiplicando es la x dos veces, ¿no? 120 sobre 36 avos nos daría esto. Entonces, ya podemos completar la variancia de la x. 120 sobre 36 avos menos la esperanza elevada al cuadrado. Y si no me equivoqué, esto nos da 2,638. ¿Sí? Tenemos ya la variancia de la x. ¿Sí? Este valor elevado al cuadrado sería, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo para la y. Bueno, acá planteé primero llegar al desvío. Como llegamos de la variancia al desvío aplicando la raíz cuadrada. ¿Sí? Eso nos da 1,624. Y ahora sí, vamos a la de y. Nos quedaría lo mismo, pero para los valores de la y, ¿no? Menos 3 elevado al cuadrado por 10 sobre 36 y finalmente 2 elevado al cuadrado por 15 sobre 36. Eso nos da 150 sobre 36 avos. Y como la esperanza era 0, 0 elevado al cuadrado 0, nos queda exactamente igual a la esperanza de y al cuadrado, la variancia, ¿sí? Aproximadamente 4,16. Entonces ya tenemos todo lo que precisamos para calcular el coeficiente de correlación. Aplicamos a la variancia la raíz para poder llegar al desvío y finalmente hacemos la división, ¿sí? Covariancia en el numerador, desvíos multiplicados en el denominador, ¿sí? Y esto nos da, entonces, un coeficiente de menos 0,6287. ¿Sí? Y como analizábamos hace un ratito, este valor, ¿sí? Este coeficiente sí está estandarizado, ¿sí? Para que nos quede entre menos 1 y 1. Y entonces, finalmente, ¿qué analizábamos? Aunque repitamos un poquito lo que dijimos antes. Acá, profe, el signo lo puedes volver a usar en tu análisis, como para decir que son inversamente proporcionales. Bien, perfecto. Y el hecho que sea más cercano, digamos, del menos 1 que del 0, te dice como que hay una relación bastante
conectada entre las dos cosas. Bien, sí, perfecto, ¿sí? Cuanto más próximo a 1 sea, mayor relación lineal tenemos, ¿sí? En cuanto a los límites o las determinaciones de cuán fuerte se considera, depende mucho del contexto, ¿no? Del área en la que estemos trabajando. Pero en general, como decías vos, si está más próximo a 1, se considera que la relación es cada vez más fuerte, ¿sí? Y más lineal, ¿no? Sí, siempre hablando de una relación lineal en este coeficiente, ¿sí? O sea, por ejemplo, el coeficiente podría darnos 0, y no es porque no estén relacionadas las variables, sino que no están relacionadas de manera lineal, ¿sí? Esa sería la idea. No nos marca otro tipo de relación. Siempre estamos analizando relación de tipo lineal en este contexto, ¿sí? Bien, sí, sí. Bien. Muy bien. No sé si tienen alguna duda de lo que fuimos resolviendo. ¿O estamos bien? Bueno, estamos bien. Perfecto. Como dicen, depende del contexto. El coeficiente de correlación lineal siempre simboliza eso, ¿no? La relación lineal. Si ustedes usan, por ejemplo, coeficiente de correlación lineal en física, en lo que han usado tal vez en física, en alguna experiencia, no se me ocurre ahora cuál, no me acuerdo ahora cuál hicieron, por ejemplo, la del péndulo o algo. No sé, el año pasado no hicieron nada. De los que vienen del año pasado no hicieron ninguna experiencia en el laboratorio porque no tuvimos. Pero sí, a veces. No. ¿Cómo? Que lamentablemente no hicimos mucho. Sí, me acordé recién, digo, no, claro, algunos de ustedes no pasaron por el laboratorio de física. Ahí se utiliza el coeficiente de correlación lineal cuando se busca descubrir experimentalmente las leyes de la física, las que ustedes vieron por videoconferencias en todo caso, en los libros, en los apuntes. Y entonces ahí cuando uno espera, por ejemplo, que el período sea inversamente proporcional a la longitud, por ejemplo, de la oscilación del péndulo, el coeficiente de correlación experimental, con los datos que tienen, ustedes tienen un diagrama de dispersión, porque tienen varias tomadas de la misma experiencia. Entonces hacen el coeficiente de correlación. Si realmente no da muy cerca de -1, le van a rechazar, le van a decir, no, mira, acá hiciste algo, tendrías que haber medido mejor, o algo pasó en la experiencia que no te dio como esperábamos. Y se espera un coeficiente de -0,95, por ejemplo, o -0,96 o -0,97, de ese orden de magnitud, ¿no? Muy cercano a un valor absoluto a 1, porque si no dice que la experiencia algo falló y tendría que volver a repetirla. Pero en otras áreas que no tienen tanta precisión, como en sociología y en psicología, las mediciones, cuando le dan un coeficiente como el de recién, -0,6, dice, sí, la relación es lineal inversa. Ojo que no es lo mismo que inversamente proporcionales, ¿no? Inversamente proporcionales es que la X por la Y da una constante. El crecimiento es inverso, que es otra cosa, ¿no? La relación lineal con una pendiente negativa no es inversamente proporcional en sentido matemático, digo para corregir el lenguaje nada más. Es un comportamiento inverso, que cuando una es mayor, cuando una crece, la otra decrece, pero no inversamente proporcional, ¿no? Exactamente. Pero es esa imagen, sí. Cuando una crece, la otra decrece. Y entonces, acá, no sé, es un juego, no es ninguna experiencia, pero recuerden siempre que es comparado con algo lineal. Eso no quiere decir que cuando una crece, la otra decrece, porque estos dos jugadores nunca ganan juntos o nunca pierden juntos. Simplemente hay un crecimiento inverso, digamos así, ¿no? Bien, entonces, acá, Julieta, que me preguntabas el otro día, cómo hacer, había un ejercicio que preguntaba algo de la varianza de la suma de X más Y. Supónganse que acá alguien le hubiera preguntado, ustedes con Marina recién calcularon el valor esperado de X por Y explorando toda la tabla. Lo que podrían haber hecho también fueron punto por punto de la tabla y fueron multiplicando cuánto valía X por Y por la probabilidad conjunta que le correspondía a ese par e iban sumando. La otra hubiera sido a X por Y, la llaman una variable W y se hace una tablita. ¿Cuál es el dominio de W y cuál es la probabilidad puntual para cada valor de W? Entonces, Julieta, que me preguntabas, ahora vamos a ver una propiedad, que era lo que yo te decía, que hoy lo veíamos, pero hay también una opción que cuando me preguntan algo de la suma de dos variables aleatorias, lo que puedo definir es una variable nueva, W, y hacer una tablita. ¿Cuál es el dominio de esa W? ¿Qué probabilidad tiene? Mirando simplemente las dos originales. Todo eso lo vamos a hacer hoy, digo, ¿no? Pero es lo que uno haría. Entonces después me piden la varianza de X más Y, y simplemente ya tengo la tabla, calculo el valor esperado de la W al cuadrado, y con eso calculo la varianza, como recién hicimos con Marina. Entonces, esa es una opción. Cuando me piden algo que tenga que ver con la suma de dos variables aleatorias. Tengo todo el panorama, defino una variable y me armo, si es discreta, una tablita y trabajo como si fuera una variable nueva, que recién conozco, etcétera, como si fuera normal, digamos. No normal, como si fuera algo ordinario para hacer, que lo es, en realidad. ¿Está? Y si tiene una distribución conocida, va a saltar en la tabla, yo no sé, ese tipo de cosas. Muy bien, entonces, le voy a compartir la pantalla y vamos a seguir a partir de ahí, con nuestro caso discreto. Bien. Entonces, esto es lo que vimos el otro día. Rescato de acá tener la tabla de probabilidad conjunta y a partir de ella las marginales, las distribuciones marginales, y a partir de ella todos los cálculos que necesitemos, ¿no? Un ejemplo práctico vimos recién. Y aparecía la covarianza con esta definición, el valor esperado de la diferencia de X menos su valor esperado por Y menos su valor esperado, la forma de calcularlo y la forma práctica que habíamos deducido el otro día, ¿sí? Que finalmente es lo que usamos, que la covarianza de X y es el valor esperado de X por Y menos el valor esperado de X por el valor esperado de Y. Ahora veamos, si tenemos dos variables aleatorias discretas, cada una con su valor esperado, mu sub X y mu sub Y, y su varianza X, varianza Y, y esa función de probabilidad conjunta, la covarianza, que es un número real cualquiera, dependiendo de X y de Y, obviamente, y nos asociamos con cuatro números, A, B, C, D, ya sabemos que el valor esperado de la combinación aquí propuesta, AX más B por Y, es la combinación lineal de los valores esperados, o sea, A por el valor esperado de X más B por el valor esperado de Y. Esa ya la sabemos. Luego, ahora vamos a estudiar qué pasa con la varianza del valor de la combinación lineal. Nosotros sabíamos que cuando X e Y eran independientes, la varianza de una suma era la suma de las varianzas y que las constantes salían al cuadrado fuera de la varianza. O sea, nos hubieran quedado los dos primeros términos, en el caso que X e Y fueran independientes, A al cuadrado por la varianza de X más B al cuadrado por la varianza de Y. Pero vamos a ver que en el caso general,
aparece un término que es 2 veces A por B por la covarianza de X y completando la suma. Eso en un momentito lo demostramos. Lo pongo acá como resumen de propiedades, pero ahora vamos a ir deduciendo algunas de ellas. Luego lo mismo, la covarianza de un cambio de escala y un desplazamiento en X y un cambio de escala y un desplazamiento en Y. El desplazamiento, que está asociado con esta suma de constantes, no incide para nada en las varianzas ni en las covarianzas tampoco. Lo único que tienen importante es el cambio de escala. Este A y este C sí que influyen. Entonces, la covarianza de esta transformación en X y esta transformación en Y es la covarianza original de X y multiplicado por los coeficientes A y C. Así de simple. Y también vamos a demostrar a continuación que cuando tenemos dos variables independientes, la covarianza da 0. Eso ahora lo demostramos enseguidita, ¿está bien? Pero si la covarianza da 0, no quiere decir que las variables son independientes. Hay ejemplos donde la covarianza da 0 y las variables son independientes, efectivamente, y hay ejemplos donde la covarianza da 0 y las variables son dependientes. Lo que siempre le va a dar 0 es si tienen la información inicial que X e Y sean independientes. Entonces, Profe, o sea que, perdón, o sea que el enunciado se puede leer de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Exacto, esta significa la flecha está hacia la derecha, digamos. Si pasa lo que está en el antecedente, que X e Y son independientes, entonces la covarianza da 0, pero no es un sí, solo sí. Efectivamente. Y eso hay que tener cuidado con eso, porque nos va a influir en el resto de lo que queda del año. Así es, no hay vuelta. Puede que sí o puede que no. Entonces, en general, cuando tenemos la covarianza de dos variables, U y B, va a ser el valor esperado de una nueva variable que es U por B, menos el valor esperado de U por el valor esperado de B. No importa el nombre, ¿ven? Eso es lo que yo digo. Pero si hacemos la covarianza de U con U, no importa quién sea U, eso es la varianza de U, porque es el valor esperado de U por U, valor esperado de U cuadrado, menos el valor esperado de U al cuadrado, es la forma práctica de calcular varianzas. Quiere decir que cuando uno calcula la covarianza de una variable, quien sea que fuera, consigo misma, eso da la varianza de esa variable. Entonces, cuando nos piden la varianza de una combinación lineal de dos variables, AX más BI, y la llamamos U, y nos piden calcular la varianza, lo que tenemos que hacer es calcular la covarianza de AX más BI con AX más BI, o sea, con ella misma. Entonces le aplicamos la fórmula práctica. La fórmula práctica es el valor esperado del producto de las dos variables que participan en la covarianza, o sea, sería ella por ella misma, menos el valor esperado de una por el valor esperado de la otra. Entonces, ¿cómo desarrollamos este valor esperado de un producto? Nosotros sabemos el valor esperado de una combinación lineal, no de un producto. Entonces, lo que tenemos que hacer es distributiva de esos binomios y que nos quede un polinomio al que le podamos calcular el valor esperado. O sea, en estas distributivas, esto queda el valor esperado de a cuadrado por x cuadrado, más a por b por xy, más b por a por ix, más b cuadrado por y al cuadrado. Y después vienen los otros términos, ¿no? Y en estos términos también vamos a hacer distributiva. Y acá, en el primer término, nos queda el valor esperado de una combinación de un polinomio. Entonces, las constantes salen afuera del valor esperado. Y entonces, en este primer término, nos queda a cuadrado por el valor esperado de x al cuadrado, más a por b, que salió afuera, por el valor esperado de xy, más b por a por el valor esperado de x, más b cuadrado por el valor esperado de y al cuadrado. Y luego vendrán los otros 4 términos que restan, simplemente distributiva, ¿no? Lo que leen acá. Ahora, si se fijan, acá se puede tomar este primer término de los que suman y el primer término de los que restan y sacar a cuadrado factor común. Y el a cuadrado factor común está factor común de una expresión reconocible, porque esa es la varianza de x cuadrado. ¿Sí? Hacemos lo mismo con b cuadrado, sale factor común de estos dos términos, uno que suma y uno que restan, y es lo que multiplica b cuadrado, es reconocible, es la varianza de y, ¿sí? Hecha por la fórmula práctica. También podemos sacar a por b factor común, y lo que queda es reconocible, es la covarianza de x con y. Y también podemos sacar en los restantes dos términos b por a factor común, y lo que nos queda es reconocible, es la covarianza de y con x. Entonces, si miramos todos estos términos, como dijimos, con cada uno de ellos reconocible, ¿m? Las varianzas, las covarianzas y la covarianza, y recordamos que a por b y b por a es un número real, que es conmutativo, el producto de números reales, y que la covarianza de xy o de la de ix era también una función simétrica, da lo mismo. Todo esto se puede compactar y decir que la varianza de una combinación lineal ax más b por y es a cuadrado por bx más b cuadrado por la varianza de y, más 2 veces la a por b por la covarianza de xy. Pero en realidad estos son dos términos, ¿no? A por b por la covarianza de xy más b por a por la covarianza de ix, donde recordamos que matemáticamente son el mismo número y los podemos agrupar. Entonces, esta es la varianza que se transforma cuando a y b valen 1 en la varianza de la suma. Es la suma de las varianzas de cada una más 2 veces la covarianza. Y ahí está la respuesta. Táchame, Marina, los pendientes. Acabo de tachar un pendiente porque nosotros habíamos dicho, si x e y son independientes, la varianza de la suma de las varianzas. Y si no, lo vemos en agosto. Bueno, acá está. Este es el caso general, que cuando x e y son independientes, como la covarianza va a dar 0, listo, se reduce a lo que habíamos usado en los casos que x e y son independientes. Y lo otro que destaco, que a veces lo olvidan, es esto. Si tenemos la resta, el a vale 1 y el b vale menos 1, la varianza de la resta, x menos y, es la suma de las varianzas menos 2 veces la covarianza. Esto lo rescato porque, a propósito, porque muchas veces lo olvidan y empiezan a poner cosas raras que no quiero repetir en este momento para no inspirarlos, ¿vieron? Simplemente recuerden lo que es. La varianza de la resta es la suma de las varianzas menos 2 veces la covarianza de x y. Igual no tengan problemas porque la covarianza multiplicada por 2 nunca va a superar a la suma de las varianzas. Eso se puede demostrar. O sea, esta cuenta nunca va a dar negativa, por más que acá haya una resta, porque simplemente estamos calculando la varianza de una variable aleatoria, nunca puede dar negativa, ¿sí? Entonces, acá no se preocupen que por la definición de covarianza eso tampoco va a pasar nunca. O lo mismo acá, la covarianza de xy puede ser negativa y uno dice, pero no podrá ser que en alguna vez esta combinación que usted está proponiendo de algo negativo. No, la verdad es que nunca. 2 veces la covarianza nunca supera en valor absoluto a la suma de las varianzas. A lo sumo es igual, pero nunca lo supera. ¿Está bien? Entonces, esa es la historia. ¿Estamos hasta acá? Acabo de sacarme encima una promesa.
Sí, Camila. O sea, tiene más que ver igual con los parciales, pero quería saber, obviamente, en la virtualidad no, pero si en algún momento se vuelve a la presencialidad, si estas demostraciones se tomarían, porque a veces tratan los resúmenes y no sé si incluirlo o no. En principio, sí, a veces las tomamos, pero capaz que no tomamos exactamente esta misma, tampoco. Tomamos algo parecido. Ustedes van a poder practicar y ver, por ejemplo, cuando habilitemos la actividad, que después de hoy ya lo podemos hacer, la actividad 1 de la unidad 5, ahí van a tener algunos ejercicios donde aplican estas mismas propiedades, pero en otros enunciados, ¿no? Estas propiedades que estamos viendo de la covarianza y de la varianza y de la correlación, nosotros sí, a veces en los finales, y también en los parciales, aunque sea virtuales, no vamos a pedir esta misma demostración, pero sí una donde se use lo mismo, el mismo procedimiento, y además deba conocerse esta conclusión, digamos, ¿no? Así que sí, ponelo en tu acervo cultural, digamos, y esto, por supuesto, al resumen sí o sí, ¿no? Esto al resumen sí o sí, y el método para hacer las demostraciones también, porque virtual o presencial, no exactamente esta demostración, pero alguna semejante aparece. Bueno, listo, profe, gracias. Aparece o puede aparecer, no sé, ahí ya las promesas no. Bien. ¿Qué pasa si X e Y son independientes? La probabilidad conjunta es el producto de las dos marginales, ¿sí? Entonces, cuando vamos a calcular el valor esperado de X por Y, así como hizo Marina recién, toma cada valor de la tabla de probabilidad conjunta, va multiplicando el valor de X por el valor de Y por la probabilidad conjunta y suma sobre todas las filas y todas las columnas. Pero, si esta probabilidad conjunta, porque son independientes, se puede escribir como el producto de dos, una que depende de X y una que depende de Y, la parte X por la probabilidad marginal de X puede salir afuera de la sumatoria de Y, porque no depende de Y. Entonces, lo de X lo saco afuera de Y y quedan por separado. Queda el producto de una sumatoria que depende de X por una sumatoria que depende de Y, nada más. Entonces, esta primera sumatoria que depende de X es reconocible, es el valor esperado de X, y esta sumatoria que depende solo de Y es el valor esperado de Y. Entonces queda que el valor esperado de X por Y, cuando son independientes, es exactamente lo mismo que el valor esperado de X por el valor esperado de Y. Quiere decir que si vamos a la covarianza va a dar 0. Entonces, si son independientes, la covarianza va a dar 0, y acá está la demostración. ¿Bien? Simplemente porque se separó en el producto de dos sumatorias. En vez que la sumatoria doble de un producto, se separó en el producto simple de dos sumatorias. Uno que depende de una variable y otro que depende de la otra. Por supuesto, insisto que esto no es ida y vuelta, ¿no? Que si la covarianza da 0, significa que la correlación no es lineal, puede tener otro tipo de correlación, pero pueden ser dependientes, o da 0 porque son independientes. No lo sabemos. Hay para proponer ejemplos, ¿sí? De esto, de que se cumplan una o la otra. Enseguida hacemos uno, que la covarianza da 0, pero las variables son dependientes, para que les quede fijo eso. Entonces, esto por un lado. Ahora, ¿qué pasa con el coeficiente de correlación? Esto ya lo habíamos presentado, la definición, ya la sabemos, es la covarianza normalizada, de tal manera que de un número entre -1 y 1, y la correlación de una variable consigo misma da 1, cualquiera que sea la variable, y la correlación es un coeficiente simétrico. Correlación de Y con X o de X con Y es lo mismo. De tal manera que la matriz de las correlaciones, X con X, X con Y con X y con Y, va a ser una matriz que tenga unos en la diagonal y que además sea simétrica. Entonces, si las variables son independientes, la correlación va a dar 0, porque la covarianza que está en el numerador da 0. Así que si son independientes, la correlación da 0. Vuelvo a decir que no es ida y vuelta. Si la correlación da 0, entre X e Y hay que mirar, porque puede que sí o puede que no. Sean dependientes o independientes. Cuando la correlación entre X e Y da 1, ahí sí es un sí, solo sí. El vínculo es lineal con pendiente positiva, y cuando da -1, el vínculo es lineal. Esto creo que ya lo habíamos mencionado. El vínculo es negativo. Con la pendiente negativa, la correlación da -1, el vínculo es lineal con la pendiente negativa. Y cuando queremos la correlación de variables que están transformadas con un cambio de escala y una traslación, la correlación da lo mismo que la X y la Y si A y C tenían el mismo signo. Y si A y C tenían signos distintos, da negativo, da menos la correlación que tenían X e Y. Esto la podrían probar ustedes, ¿sí? Está de hecho en la guía de trabajo práctico como ejercicio. Probar que la correlación de una transformación de X con una transformación de Y, como acá están escritas, la correlación da lo mismo si A y C, los dos son positivos o los dos son negativos. Y da menos la correlación que tenían X e Y si A y C tienen distintos signos. Si uno es positivo y el otro es negativo, no importa quién. O sea, esa sí yo les recomendaría probarla, ¿sí? Saben la covarianza, pero muéstrenlo en la correlación. La propiedad la vimos, esta sí, para poder usarlas y para poder practicar el uso de estas propiedades. Así que anoten esto, igual lo tienen en la guía como ejercicio. Acá me está diciendo lo mismo, que el desplazamiento no influye para nada, y si multiplicamos por una constante a X, hacemos un cambio de escala en X y en el cambio de escala en Y, si esos cambios de escala no implican cambio de signo, la relación que tenían va a seguir siendo igual entre X e Y. Van a seguir, si antes estaban correlacionadas linealmente, porque las multipliques por una constante, van a seguir teniendo el mismo tipo de correlación lineal, pero la constante tiene que tener el mismo signo porque si no estás dando vuelta a las cosas. Eso es lo que hay que leer de acá. Ahora recuerden que la correlación siempre se hace de a pares de variables. Si nosotros tenemos un problema donde hay más de una variable, van a tener que calcular siempre correlaciones de A2 y las matrices van a ser más grandes. Esto está sacado del mismo libro ese de un libro de biometría, que está correlacionando la X, supónganse que era el largo del brazo desde la muñeca hasta el codo. La Y era el largo del brazo desde el codo hasta el hombro. La T era la distancia entre la cintura y el comienzo del cuello. La U era la distancia entre la rodilla y el tobillo. O sea, era un estudio de correlación en la parte de anatomía, digamos así. Y entonces estaban queriendo ver qué podía medir de los bebés, por ejemplo, como para tener información o poder predecir qué es lo que pasa con el resto de su cuerpo y empezar a ver, analizar malformaciones a partir de mediciones. Entonces, ¿cuál era la variable que tenía más interés de medir? Porque se veía correlacionada con todas las demás, que si yo mido esta, me da información del resto sin tener que medir el resto. Entonces,
Ahí aparece una matriz de correlación obviamente simétrica y con unos en la diagonal principal, y la gente que está acostumbrada lee de acá lo que quiere leer. No sé, que aparentemente, ¿cuál es la medición? La X, la Y, la T, la U, la W, la preponderante, pero como no se puede leer directamente de acá, porque hay muchos vínculos, lo que se saca de acá, cuando uno es diestro lee de acá lo que quiere leer, pero si no es diestro, para saber cuáles son las variables principales de este problema y cuáles les conviene tener como medidas sí o sí, que las otras de alguna manera ya están contempladas dentro de esa, no les va a decir cuál es justamente el valor, pero les va a decir que todo está bien, o no, que hay algo que mirar, se sacan los autovalores y autovectores de esta matriz para saber las variables principales de este problema, o cuáles son las variables interesantes y primordiales que sí o sí uno tiene que tener. Entonces, ahí viene todo un cálculo. Nosotros no se asusten, no nos vamos a meter en esto, ¿sí? Pero sepan que los problemas de aplicación, esto inmediatamente se relaciona con problemas de autovalores y autovectores, para sacar las variables principales del problema. Entonces, ahí cuando uno se mete en esto, es todo un mundo, que relaciona toda la parte de álgebra lineal con probabilidad y estadística. Esto les estoy dando la punta del índice nada más, pero esto es un mundo que tiene muchos pasillos, que van por acá, por álgebra lineal combinado con probabilidad estadística. Estos diagramas de dispersión ya se los había presentado, y lo que quiero hacer con ustedes es un problema. Que quería hacer a mano, mira. Finalmente lo escribí nomás a máquina, que es lo que tengo el acceso ahora. Entonces, en este problema hay dos variables que ya sabemos que son independientes, con distribución Bernoulli de parámetro P igual a 1/2. O sea, las dos son éxito o fracaso, 1 o 0, con probabilidad 1/2 para que sea 1, con probabilidad 1/2 para que sea 0. Y hay que demostrar que si a partir de ellas se definen otras dos variables, U y W, tal que U sea la suma de X más Y y W sea el valor absoluto de la diferencia de X menos Y, la covarianza de U y W da 0, pero U y W son dependientes. O sea, no son independientes, ¿no? Y no ser independientes es su sinónimo, es ser dependiente. Por más que nazcan de variables independientes, ellas mismas no lo son, uno se puede dar cuenta por la definición, pero a su vez es un caso donde la covarianza de U y W da 0, U y W son dependientes. Entonces, escribo los datos, X es Bernoulli de parámetro 1/2, Y Bernoulli de parámetro 1/2, y variables independientes, eso es una parte de los datos. Y la otra parte de los datos es la definición. ¿Quién es U? X más Y, no sé por qué motivo es X más Y, pero es X más Y. Y W, que es el valor absoluto de la diferencia, de X menos Y. Y nos proponen calcular la covarianza de U y W, y eso es el valor esperado de U por W menos el valor esperado de U por el valor esperado de W. Pero para eso necesito saber cuál es el recorrido, cuáles son las probabilidades de U puntuales de U y de W. Entonces, y lo único que tenemos X e Y. Bueno, pero eso es fácil, ¿no? Esta ya la conocemos. Si graficamos todo en un árbol, por ejemplo, para X e Y, tenemos probabilidad 1/2 para que la X valga 0, o probabilidad 1/2 para que la Y valga 1, y conocido que la X vale 0, pueden pasar dos cosas, la Y vale 0 o la Y vale 1, pero esa probabilidad condicional, como X e Y son independientes, se vuelve una probabilidad total que la Y valga 0, con probabilidad 1/2, o que la Y valga 1, con probabilidad 1/2, tanto si la X fue 0 como si la X fue 1. Listo. Este es el árbol, ¿no? Las dos variables son independientes, podríamos haber empezado con Y y terminado con X, que era lo mismo. El panorama es el mismo. Entonces, cuando queremos calcular, vemos que el recorrido conjunto de XY solo tiene 4 pares ordenados, o 4 pares al menos. No importa si están ordenados o no, pero una vez que yo digo que voy a hablar de algo conjunto, siempre estoy eligiendo algo como primero y algo como segundo. Entonces acá digo, el par 0, 0 sería esta posibilidad, X0, Y0, el par 0, 1 es todo este camino, X0, Y1, 1, 0 es este camino, y 1, 1 es este camino. Y fíjense que lo conjunto, cada uno de estos caminos, o sea, el par 0, 0 es probabilidad 1/4, ¿no? 1/2 por 1/2. El par 0, 1 es probabilidad 1/4, 1/2 por 1/2. Este recorrido, o este espacio muestral, si ustedes quieren, este recorrido conjunto es equiprobable. ¿Cómo? Ah, justo dije eso. Ahí está. Como para recordarlo, ¿no? Pero si no lo fuera, es lo mismo. Tenemos acá que podemos reproducir las probabilidades. Entonces, con este panorama, ya sabemos que la U, que es la suma de estas dos variables, va a poder valer 0, 1 o 2, más que eso no. Y la W, que es el valor absoluto de la diferencia entre X e Y, va a valer 0 o 1. Pero esto, conocer el recorrido no nos alcanza. Necesitamos para calcular valores esperados, probabilidades, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver cuánto valen la U y la W en cada par de estos. En el 0, 0, la suma da 0 y la diferencia da 0. En el 0, 1, la suma da 1 y el valor absoluto de la diferencia, o sea, W da 1. En el otro par, 1, 0 da U1 y W1, y en el último par de nuestro árbol, U da 2, la suma, y W, el valor absoluto de la diferencia, da 0. O sea, acá está, ¿no? Y ahora me hablo por una cuestión de comodidad. ¿Hace falta? No. Digo, es una comodidad para verlo, nada más. Nos requerimos una tabla de probabilidad conjunta de U con W. U tiene 3 filas, la he puesto la primera en filas, 0, 1 y 2, y W tiene, como tiene dos valores en su dominio, 0 y 1. Entonces ahora hay que ver la probabilidad que le va acá, en cada uno de estos lugares. U0 y W0 tiene probabilidad 1/4, porque es este primer par. U0 y W1 no hay. Nula. La U1 y W0 no hay. También. 0. En cambio, la U1 y W1, ¿qué probabilidad tiene? Medio. 1/2, porque hay dos pares, este y este, que la U vale 1 y la W vale 1. Entonces, 1/2. Y completando el panorama, U2 y W0 es 1/4 y U2 y W1 es 0. Si uno quiere completar más y ya dejarse todo listo, hace las marginales de la U sumando todas las columnas en cada fila, o las marginales de la W sumando todas las filas, columna por columna de W. Y ya tenemos todo listo, ¿no? Obviamente se ve que U y W son dependientes, porque cada una de las conjuntas no es igual al producto de las dos marginales, ¿no? Tomen cualquier lugar, yo tomé el 0, 1. 0 de U y W igual a 1, acá veo un 0, y ese 0 no es el producto de 1/4 por 1/2, ¿no? Entonces, listo, ya está, con eso. Eso es un ejemplo que me dice a mí y me asegura, te estoy mostrando que U y W, como sospechábamos, son dependientes. Pero fíjense que cualquier lugar, ninguno da, ¿no? El producto de las conjuntas. O no alcanza para demostrar la dependencia. En cambio, para demostrar la independencia tienen que fijarse en todos los lugares que lo conjunto es el producto de los dos marginales. Pero acá
con un botón es suficiente, con un ejemplo es suficiente. Y ahora, manos a la obra, nos pedían la covarianza. Entonces, el valor esperado de U, ya está, ¿no? Tenemos acá el margen, 0 por un cuarto, más 1 por un medio, más 2 por un cuarto, cuenta que da 1. El valor esperado de W, tenemos acá el margen, 0 por un medio, más 1 por un medio da 1. Y acá yo hice eso que decía, que para mí a veces más que recorrer toda la tabla y no olvidarme de nada, necesitamos sacar el valor esperado de U por W. A veces me suelo armar una tabla. ¿Cuál variable querés? U por W. Bueno, el producto de U por W, si lo hacemos, tiene solo dos valores, 0 y 1. Porque esta que podría ser U2 y W1 que diera 2 tiene probabilidad nula. Así que, chau, los únicos valores con alguna probabilidad de ser en el producto son 0 y 1. Entonces, que la U por W valga 1 es acá, este un medio que está acá, cuando los dos valen 1, y que la U por W valga 0, hay dos casos, 0, 0 o 2, 0, un cuarto más un cuarto, un medio. Este es el panorama para U por W. Entonces, el valor esperado de U por W, 0 por un medio más 1 por un medio, da un medio. Cuando vamos a calcular la covarianza, como decimos acá, es el valor esperado de U por W, que es un medio, menos el producto de los dos valores esperados, 1 por un medio. Y eso da 0. Y esto, fíjense que covarianza 0, pero las variables son dependientes, ¿verdad? Entonces, acá tienen un ejemplo donde tenemos que la vuelta de la ida no es cierta. ¿Está? Por supuesto que si ustedes hubieran tomado la covarianza de X con Y, que eran independientes, le hubiera dado 0. Eso sí, porque eran independientes. Pero acá tienen un ejemplo al revés. La covarianza dio 0, pero no son independientes. U y W. Bien, entonces, en un ratito vamos a hacer un ejemplo más para completar la guía, la parte discreta. Pero yo les pregunto, en análisis 2, ¿por dónde van en integrales dobles? ¿Ya empezaron integrales dobles? Sí, Ah, sí, hace creo que poco. estamos en realidad ya viendo integrales triples. Están en el tema de integrales. Bien, porque cuando tenemos variable continua, hay que hacer integrales dobles. Entonces, yo les voy a presentar el tema de variables aleatorias en el caso continuo, pero no vamos a hacer el ejemplo todavía, porque quiero que ustedes presten atención al tema de integrales dobles y triples y se vuelvan amigados con ello, que sepan calcularlos sin ningún problema, porque los necesitamos. En todo caso, nosotros en el curso de probabilidad no vamos a insistir mucho en la parte continua con vector multidimensional, porque en realidad es lo mismo que estamos haciendo en lo discreto, pero en vez de sumar tenemos que integrar. Entonces, en vez de sumas dobles, tenemos integrales dobles. Les vamos a presentar el tema, en todo caso podemos hacer algún ejemplo, como para completar el panorama, pero les aviso desde ahora que yo no lo voy a tomar en el parcial, porque dependo si siguen cursando análisis o lo dejaron, y como análisis 2 no es correlativo, es contemporáneo con esto, no quiero que el límite esté en la matemática, y si en algún momento lo necesitan, saben a dónde recurrir. En el libro de probabilidades lo tienen, y en el libro de análisis 2 tienen las cuentas. Entonces, no lo vamos a tomar, digamos, pero sí tienen que llevarse la imagen. Entonces yo les voy a compartir cómo serían el desarrollo del tema en variable aleatoria multidimensional en el caso continuo. ¿Sí? Esto es lo que nosotros acá vimos en discreta recién. Cuando tenemos las variables aleatorias discretas con un mismo experimento, sabíamos que la probabilidad de cierto evento era la sumatoria de las probabilidades conjuntas había que ver dentro del producto cartesiano de X e Y cuáles pares de valores, o si fueran tercetos de valores, están asociados con A. Ahora, en lo continuo, acá conjugamos dos cosas. Lo que conocíamos de variable aleatoria continua, ahora lo trasladamos a un vector tal que sus dos componentes son continuas, X e Y, y están asociadas, obviamente, con el mismo experimento, ¿no? Dentro de un mismo espacio muestral, miremos dos cosas, como yo les decía recién, no sé, el largo del brazo desde la muñeca hasta el codo y el largo de la pierna desde la rodilla hasta el tobillo, por ejemplo. Ahí tienen dos variables aleatorias que en principio son continuas, asociadas con un mismo experimento aleatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mira la persona? Sabíamos que en variable aleatoria continua teníamos una función de densidad que cuando la integraban en un sector de la recta numérica les quedaba asociada y les quedaba el cálculo de la probabilidad que la X tomara algún valor intermedio entre esos dos que ustedes estaban usando. O sea, la probabilidad que la X fuera mayor o igual que A pero menor o igual que B era la integral entre A y B de la función de densidad de probabilidad de X. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Hay una función de probabilidad conjunta que tiene dos variables, X e Y, que está definida en todo el plano, en principio. ¿Sí? Y que obviamente tiene que tener valores, no es una probabilidad, pero sí tiene que tener valores no negativos, y la integral doble sobre todo el plano tiene que dar 1, porque esta función de densidad doble es la que encierra en su volumen, ahora vemos cómo, las probabilidades, ¿no? Entonces la integral doble en todo el plano tiene que ser 1. Y si uno quiere la probabilidad de un evento, tiene que fijarse cuál es la región del plano cartesiano, X, Y, que está correspondiendo con ese evento, y calcular la integral doble que encierra esa función de densidad, de probabilidad conjunta, en toda esa región del plano asociada con el evento A. Esto es así, ¿no? Esto es, por ejemplo, una variable es X, Y, y en el eje Z está la función f de X, Y, conjunta, la función de densidad conjunta. Números no negativos y el volumen da 1, y uno tiene que calcular probabilidades de un cierto evento A. Entonces se fija en el plano cartesiano X, Y, con qué se corresponde, por ejemplo, y que la X sea mayor o igual que 1, pero menor o igual que 3, no sé, digo cualquiera, y que la Y sea un número entre 0,25 y 0,45. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que suceda conjuntamente eso? Bueno, buscarán el volumen que está encerrado entre esta región en el plano XY y la función de densidad conjunta. Y eso es lo que estuvieron haciendo en análisis 2 en integrales dobles. Sí. Por eso les decía que acá los cálculos son de análisis 2. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué hacemos con, si se acuerdan, en variable aleatoria continua, a los márgenes teníamos la probabilidad, en variable aleatoria discreta, digo, multidimensional, en los márgenes de nuestra tabla de probabilidad conjunta, veíamos lo marginal para X y lo marginal para Y, sumando en un caso por columnas y en el otro por filas, y habían aparecido probabilidades condicionales, ¿no? Que era lo conjunto dividido lo marginal. Y si X e Y son independientes, la probabilidad conjunta para cada valor de X y Y, del recorrido que tenga, es el producto de las dos marginales. ¿Qué pasa en lo continuo bidimensional? Lo mismo. O sea, hay funciones de densidad de probabilidad marginal
que en vez de sumar sobre todas las filas para sacar lo marginal de lo x, o sea, a cada x fijo sumaban sobre todos los y, acá para sacar la función de densidad marginal de x, tienen que integrar sobre y, o sea, sobre la otra variable, para ese valor fijo de x, la función de densidad conjunta. O sea que es una integral simple, diferencial y, de una función con dos variables, pero x es fija, porque esto es diferencial y. Entonces, esto da una función de densidad que va a depender de x, obviamente, cuya integral en x va a dar probabilidades para x. En cambio, si integran diferencial x la función de densidad conjunta de y, tienen la función de densidad de probabilidad marginal para y. Integran sobre x, tienen la función de marginal para y. ¿Cómo son las condicionales? Hay funciones de densidad de probabilidad condicional. Simplemente se hace lo mismo que con los eventos o con multidimensional discreto. La función de marginal, la función de densidad de probabilidad condicional de y conocido algo de la x, es lo conjunto dividido lo marginal de la x. Acá no está escrito, pero podría haberlo escrito. Y la función de densidad de probabilidad condicional de x conocido algo de y es lo conjunto dividido la marginal de y. ¿Sí? Si miramos ejemplos, verían que es así de simple, digo, nada más. Y si x e y son independientes, la función de densidad conjunta es el producto de las dos marginales, en todo el producto cartesiano de x con y. O sea, el producto de los marginales da lo conjunto si son independientes. Y ¿sí? El valor esperado, que antes en discreta era una sumatoria, o en el caso de un vector discreto era una sumatoria doble, acá ya sabemos que en el caso continuo el valor esperado era una integral de la función que queríamos, si fuera x cuadrado, lo que más hicimos, por la función de densidad, integrado desde menos a más infinito. Bueno, acá es lo mismo, en variables aleatorias multidimensionales continuas, o acá bidimensionales continuas les estoy presentando, el valor esperado de una función que dependa de x y de y es hacer la integral de esa función que depende de x y, multiplicada por la función de densidad conjunto e integrada, diferencial x, diferencial y, sobre todo el plano cartesiano x, y. Ese es el valor esperado. Quieren el valor esperado de x, pongan x acá. Tienen el valor esperado de x cuadrado, pondrán donde dice h de x y, x cuadrado. Depende cuál sea la función de densidad, esa integral puede ser más o menos compleja de hacer y hay que tomarla con paciencia, como ustedes saben que se toman las integrales dobles, ¿no? El valor esperado de la x es esto mismo que estoy diciendo, el valor esperado de la y es lo mismo que estoy diciendo, y la covarianza tiene la misma definición. Es el valor esperado de x menos el valor esperado de x por y menos el valor esperado de y. Esto implica una integral doble y se hace como cálculo práctico, igual que en el caso discreto. El valor esperado de x por y menos el valor esperado de x por el valor esperado de y. Es lo mismo. Es más, tiene las mismas propiedades. Nada más que las cuentas, en vez de hacerse por sumatorias, se hacen por integrales. Es la única diferencia. ¿Está? Y también siempre se sacan de a dos los coeficientes de la covarianza o la correlación, que también tiene la misma definición, ¿no? Pero hay que hacer una integral doble. Si esta función realmente es muy compleja, esta integral hay que hacerla con toda la paciencia de análisis 2. ¿Sí? Y la correlación es lo mismo. Tiene la misma definición, las mismas propiedades, ahí no está definido, pero es lo mismo. Es la covarianza dividido el producto de la raíz cuadrada de la varianza de x por la raíz cuadrada de la varianza de y, o sea, por las dispersiones de x por y. Las propiedades son las mismas, así que adelante con las propiedades que son exactamente los mismos. Lo que van a cambiar son los cálculos, insisto, que a veces, cuando las variables son independientes, finalmente se separan en una variable, en una integral que tenga que ver con x, en una integral que tenga que ver con y, pero cuando las variables no son independientes, hay que hacer todo el trabajito que están aprendiendo en análisis 2, ¿sí? De tenerle paciencia, integrar una variable, evaluarlo, lo que queda, que depende en general de la otra variable, integrarlo en la otra variable, diferencial y, diferencial x, y si tienen más variable, más variable. O sea, paciencia. Bidimensional, tridimensional, cuatridimensional, depende de lo que quieran. Igual nosotros vamos a hacer multidimensionales en serio. Vamos a trabajar con variables aleatorias, con 100 variables aleatorias. O sea, igual no se desmayen porque vamos a ver algo simplificado. Van a ser independientes y entonces las cuentas van a ser más simples. Pero en principio, porque piensen ustedes que siempre hay mucho interés en poner varias variables dentro del mismo problema. De hecho, en la vida, digamos, muchas veces las cosas que uno tiene que analizar tienen más de una variable. El tema se vuelve un poquito más complejo, pero se imaginarán que es combinar un poco las dos cosas con la paciencia matemática necesaria cuando hay vectores que son multidimensionales, pero son mixtos. O sea, que hay una parte discreta y una parte continua. Pero cuando uno practicó por separado lo discreto y por separado lo continuo, ya sabe dónde tiene que poner la atención en algo que fuera mixto. Y siempre ahí un árbol le facilita. Cuando hay algo discreto, un árbol, por más que en el medio se meta algo continuo, les va a facilitar visualizar qué es lo que tienen que hacer. Nosotros no vamos a hacer nada mixto. Ya les digo, no vamos a meter la mano mucho en la parte continua en cuanto a las cuentas. La guía de trabajo práctico tiene ejercicios. Vamos a ver algún ejemplo de esos, ahora que saben integrales dobles, pero no nos vamos a detener ahí. ¿Está? Bien, vamos a detenernos en el caso discreto. Es más, de hecho, capaz que podemos hacer algo hoy continuo, pero con la mirada nada más, que eso no nos vamos a meter ahí, pero para que tengan una dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, le vamos a pedir a Marina que antes de nada de todo eso nos introduzca en un ejemplo más de discreta. Me metí ahí con continuo para cerrar un poco toda esa teoría, ¿sí? Pero que nos dé una manito en un ejemplo más discreto de la guía de trabajo práctico, ¿sí? Muy bien. Se ve, ¿no? Vamos a continuar con el ejercicio 6 de la práctica. Como dijo Julia, volvemos al caso discreto, ¿sí? Bueno, nos dicen, en el desarrollo de un nuevo receptor para la transmisión de información digital, cada bit recibido se califica como aceptable, dudoso o inaceptable, dependiendo de la calidad de la señal recibida. Y las probabilidades respectivamente son 0.9, 0.08 y 0.02. Nos dicen que consideremos los primeros 4 bits transmitidos para el análisis y nos dicen también que definamos x como el número de bits aceptables e y como el número de bits dudosos, ¿sí? Y nos aclaran que la calificación de cada bit es independiente. Entonces, nos piden construir, primero que nada, la tabla de distribución de probabilidades conjuntas entre x e y, que, como nos dijeron, x es el número de bits aceptables e y el número de bits dudosos. Entonces, tenemos que considerar 4 de los primeros bits, ¿sí? Entonces, como recién mencionó Julia también, a veces es práctico utilizar alguna de las herramientas que ya conocíamos, como para organizar
nuestra información cuando tenemos repeticiones. Entonces, una posibilidad para este caso podría ser un árbol de probabilidad, teniendo en cuenta siempre las dos variables que estamos trabajando. Si al tener una tercera clasificación es importante tener en claro cuál es cada una de las variables para no confundirnos. Entonces, las posibilidades, ¿sí?, serían que de los 4 que estamos analizando, ninguno cumpla con la característica de ser aceptable, por ejemplo, ¿no? Como para darle algún tipo de orden. Elegimos la primera variable y que no encontremos ninguno con esta característica. De allí puede pasar que el número de bits dudosos en segunda instancia sea o ninguno, o 1, o 2, o 3, o 4. O sea, estamos viendo todas las posibilidades hasta, como nos especifican, un cuarto bit, ¿sí? Después podríamos tener la posibilidad de que tengamos un aceptable. Y de allí también podemos tener, en combinación con el número de bits dudosos, teniendo en cuenta que entre ambos tenemos que tener 4, si ya tenemos uno aceptable, podemos tener ninguno dudoso hasta 3. Y así sucesivamente, ¿no? Podríamos seguir analizando hasta llegar, ¿no?, a x igual a 4. Entonces, nos especifican que la calificación de cada bit es independiente. ¿Qué nos va a permitir esta característica que sean independientes? Que las probabilidades no van a ser condicionales, sino totales. Bien, que una intersección, digamos, va a estar compuesta por la multiplicación de las probabilidades totales. Perfecto. Directamente lo trabajamos así, ¿no? O esta igualdad o esta. Entonces, ¿cómo analizamos las probabilidades de que tengamos ningún bit aceptable y ningún bit dudoso? Se nos tiene que pasar esos dos eventos al mismo tiempo. Tenemos que primero ir a ver, ¿no?, cuáles eran los datos. Sí. Cuál era la probabilidad de cada uno respectivamente. Tenemos 0.9 aceptable, 0.08 dudoso, 0.02 inaceptable, ¿sí? Entonces, si queremos que ninguno sea aceptable y ninguno sea dudoso, ¿cómo calculamos eso? Puede ser que sea equivalente a la probabilidad de que sea inaceptable. Bien, de que tengamos, si no queremos ninguno Para los aceptable cuatro. ni ninguno dudoso, los 4 efectivamente inaceptables, ¿sí? Podemos por ahí verlo de esa manera, que es un poquito por ahí más simple, ¿no? ¿Y cómo calculamos esta probabilidad? Eh, la probabilidad de que z sea 4 Bien. sería, claro, la probabilidad de z elevada a la posibilidad de éxito, digamos, ¿cómo es? A la cantidad de éxitos. Bien, la idea sería que digamos, la probabilidad de tener un bit inaceptable era 0.02, ¿no? Por eso avancé, porque no me acordaba bien la probabilidad, 0.02, ¿no? Para 1. Entonces, como nos especifican que el comportamiento de la calificación para cada bit es independiente, esto sería lo mismo que hacer la multiplicación para cada una de las intersecciones. O sea, sería la probabilidad de que el primero sea z, y el segundo sea z, y el tercero z, y el cuarto también. Entonces, esas intersecciones se reemplazan directamente por la multiplicación de las totales, ¿sí? Y ahí nos queda el mismo valor, porque es la misma característica la que buscamos, elevado a la cuarta, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar con el segundo caso? Eh, Z va a ser igual a 3, porque. Ah, no, sí. Porque no tenemos ningún aceptable y ningún 2. ¿Y no sería el mismo procedimiento? Tenemos que tal que es 0,02 y hay que sumarle también la probabilidad de que I sea 1. Bien, o sea, sería elevado a la 3 y después por una probabilidad de i. bien. Esa era 0.08, ¿sí? La de los bits dudosos, ¿sí? Perfecto. Queremos 3 no, estaba bien. 3 inaceptables, ¿sí? Uno que sea dudoso. ¿Y qué pasa? Además, ¿por qué aparece esto acá? ¿Qué les parece? Eso le quería preguntar, profe, no entendí. A ver. No es porque uno de los 4 es dudoso. O sea, la cantidad total, digamos. Y uno de los 4 es dudoso, los otros 3 son. O sea, cualquiera de los 4 puede ser dudoso. Yo lo pienso así, pero capaz es una Bien. buena. No, sí, implica, digamos, va encaminado. Implica que el que es dudoso puede ser el primero, o podría ser el segundo bit, o podría ser el tercero, o podría ser el cuarto, ¿sí? Entonces tenemos 4 casos, ¿sí?, en los que vamos a tener esta posibilidad, ¿sí?, de que x Pero, valga 0 e y valga 1. Sí, pero, profe, el 4 sale de un número, ¿cómo se llamaba? Cuando tenían los factorial. el combinatorio. Claro, el número combinatorio. Sale el número Exacto. combinatorio. De 4 estamos eligiendo un dudoso, podríamos pensarlo así, Claro. ¿sí? Entonces, tenemos que contabilizar todos los casos en los que las variables den exactamente esta combinación, ¿sí? Acá, como todos cumplían con la misma característica, no tengo, digamos, otro caso posible, ¿sí? Ok. Bien. Y era 4 tomados de a 1, ¿no? El número 4, combinatorio. exacto, sí. Sí, solo para verlo en la calculadora. Muy bien, perfecto. Bien, ¿qué va a pasar con el siguiente caso? Podría Va, a verse, ver, perdón, perdón, volviendo al perdón. anterior. No, una aclaración. Podría ser 4 tomados de a 1 o 4 de a 3 también, si vemos el grupo, por ejemplo, de los inaceptables, ¿sí? Como para complementar eso. Sí, ahora sí. No, profe, perdón. Yo dije z igual a 2, pero acá tomamos como que 0,02 es elevado al cuadrado y cuando lo multiplicamos, de los 4, 2 pueden ser dudosos. Entonces, ¿no sería 4 por 0,08 al cuadrado? O sea, el 0,08 también al cuadrado, ¿no? Además del Sería, Claro, 0.02. Bien, ahí lo sí, que pasa es que el número combinatorio es un poquito mayor, ¿sí? Acá estamos de A4, tomamos 2, claro. ¿sí? Viendo cualquiera de los dos grupos, tanto sea los dudosos o los inaceptables, ¿sí? Sí, el número combinatorio era el factorial del primero por el factorial del segundo sobre la diferencia, o algo así era, ¿no? El factorial del primero sobre el factorial del De la segundo diferencia por el por de la la diferencia, diferencia. claro. Exacto. Está bien. Bien.
Igual también, bueno, con la calcu sí lo pueden hacer con la teclita NCR, ¿sí? Sí. Acuérdense que esa, primero ponemos, claro, ponemos el primero, digamos, el valor general en la teclita y después el valor que estamos, digamos, seleccionando o el subgrupo. Bien, hasta acá estamos bien. Sí. Bueno, y así seguiremos con los demás casos, ¿no? Con el mismo criterio. Acá tendríamos un inaceptable, entonces la probabilidad conjunta, decimos, los dudosos serían 3, inaceptable 1, y acá volvemos a tener el combinatorio de 4 en 3 o 4 en 1, ¿sí? Que es lo mismo que este combinatorio de acá. Y así podemos ir completando todas nuestras probabilidades. ¿Acá qué va a pasar cuando querramos 4 dudosos? ¿Cómo nos queda nuestro cálculo de probabilidad? 0,08 a la cuarta y ya está. Y ya está, ¿sí? Como son todos con la misma característica, se mantiene igual la probabilidad y la posibilidad es una sola, ¿sí? Bien, entonces, otra forma, digamos, de generalizar lo que acabamos de ver, ¿sí? Es plantear, en términos, digamos, de combinatorias, lo que acabamos de ver, teniendo en cuenta esta independencia, ¿no? Sería una multinomial, al tener 3 términos o 3 características, ¿sí? Una extensión de lo que vimos como binomial cuando son 2 casos, ¿sí? Acá lo tendríamos para 3 casos, teniendo estas consideraciones, ¿no? Que tenemos hasta 4 bits en cada caso y que entre los dos tenemos que sumar esa cantidad, entre los dos grupos que estamos, digamos, analizando. Y a través de esta generalización, ¿sí? Las probabilidades o el cálculo de probabilidades es más automático, ¿sí? No tenemos que pensar en cada caso, sino que directamente vamos haciendo las multiplicaciones, ¿sí? Vamos viendo finalmente las probabilidades que planteamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Acá ya con los resultados, ¿no? Que son valores muy pequeños, ¿no? Y planteamos todas las combinaciones, ¿sí? Profe. Sí. O sea, con el tema de los valores, Sí. son muy pequeños porque son muchas combinaciones, digamos, porque puede pasar varios casos distintos o las probabilidades son por la cantidad de bit, digamos. Sí, en realidad tiene que ver también con la magnitud de probabilidad de la cual partimos, que ya también es pequeña, entonces al multiplicar valores muy pequeños hace que sean más pequeños todavía, ¿no? Pero más que nada con eso, y además con las combinaciones, ¿sí? Ambas cosas afectan a que sean valores chiquitos de probabilidad. Al tener muchas combinaciones, sabemos que todo esto, luego sumado, si estamos contemplando todo, ¿cuánto tiene que dar de probabilidad total? 1, ¿no? Entonces, sumado a que tenemos muchas combinaciones, ¿sí? La cantidad que estamos analizando es hasta 4, pasa todo esto, ¿sí? Buenísimo, profe, gracias. No, por favor. Bueno, entonces finalmente todo esto nos sirve para construir nuestra tabla de probabilidades conjuntas, ¿sí? Esto acuérdense que puede estar invertido, siempre respetando la combinación de valores entre la X y la Y, ¿sí? Y vemos cómo nos quedan las probabilidades, ¿sí? Hasta 4, la combinación. Y efectivamente, si sumamos todo, tenemos que llegar a la unidad. Si no, nos olvidamos o de contemplar algún caso, ¿sí? Hay que revisar o fijamos en alguna cuenta, ¿sí? Bien, entonces, ¿estamos viendo cómo llegamos a la construcción de la tabla? Bien. Con paciencia. Con paciencia, sí, acuérdense que esto es lo más trabajoso, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestra herramienta construida, vamos viendo qué nos piden, ¿sí? Pero el trabajo más arduo ya lo hicimos. Ya pasó. Ya pasó, tal cual. Bien, entonces, vamos a ir respondiendo a lo que nos van pidiendo. Nos dicen en la primera, ¿cuál es la probabilidad de que se reciban exactamente 2 bits aceptables y 1 dudoso? Aceptable será X, ¿no? Aceptable será X y dudoso la Y. Es la intersección. Muy bien. Entonces, La intersección, ¿sí? Entre que la X sea 2 y que la Y sea exactamente igual a 1, ¿sí? Y directamente podemos verlo, acá tenemos la cuentita que habíamos hecho, ¿sí? O podemos verlo de la tabla, ¿sí? X igual 2 y igual a 1, este valor, ¿sí? Bien. Y la segunda pregunta que nos dice, ¿cuál para 2 bits aceptables? sería... sin intersección. Sería la marginal. Bien. 0,0486. Exacto, si era aceptable era la X, la marginal del valor 2, exactamente 2. Acá tenemos la segunda, ¿sí? Muy bien. Próxima, nos dicen, si se han recibido 3 bits aceptables, ¿cuál es la probabilidad de que no se reciban bits dudosos? ¿Qué tipo de probabilidad nos están pidiendo acá? Es condicional, dado que X es igual a 3. ¿Cuál es la probabilidad de que sea igual a 0? O sea, dado que X igual a 3. Muy bien, ¿sí? Lo que ya pasó, que es que se recibieron 3 bits aceptables, es nuestra condición, ¿sí? Y a partir de allí queremos saber cuál es la probabilidad de que no se reciban bits dudosos, es decir, la cantidad de bits dudosos sea igual a 0. Y a partir de allí, como trabajamos siempre, la intersección en el numerador sobre la probabilidad de la condición en el denominador, ¿sí? ¿Y cuáles serían los valores entonces a ubicar? Profe, este ejercicio decía que había independencia. Sí, pero digamos en la calificación de los bits, en particular, que sea aceptable, dudoso o inaceptable sería. Entonces, en este caso de la condicional no se podría, digamos, directamente sacar el denominador. Sacar el denominador, pensé que te referías al numerador. Por la independencia. Eso. Claro, no, es que claro, acá ya nos están condicionando a partir de la cantidad de bits que fueron aceptables o que cumplieron alguna característica, digamos. Lo de la independencia es en cuanto a la clasificación particular de cada uno, digamos, y ya está contemplado en las pruebas que calculamos, digamos. Ok. Fíjense que si hay lugar para 4 bits en la palabra, ¿no? Era así. Ujú. Si ya X vale 3, la Y no puede, ya tiene espacio que ya le ocuparon, pongamos, ¿no? O sea, será independiente que funcionen o no funcionen cada uno individualmente, pero el armado de la palabra se vuelve independiente, ¿no? No el funcionamiento, sino la cantidad, y acá lo que están trabajando con Marina es cantidad. Entonces ahí ya no son independientes. Claro, podría llamarse en cuanto a la calidad, sí, pero en cuanto a la cantidad no, digamos.
Ahí, bueno, la intersección es entre y igual 0 y x igual 3 de la tabla. Y se divide. Sí. Y se Entonces, dividiría por la marginal de x igual 3. ahí está, tenemos nuestra intersección y0, x3, ¿sí? Acá. Y la marginal de que la x sea exactamente igual a 3, este total. Y ahí tenemos nuestra probabilidad condicional, ¿sí? Si se han recibido 3 bits aceptables, la probabilidad de que no se reciban bits dudosos es de 0,2, ¿sí? O sea, esto pasa a ser nuestra situación, ¿no? Bien, ¿estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno. Próxima pregunta, nos dicen, ¿cuál es el valor esperado de bits aceptables recibidos? ¿Cuál es de bits dudosos y cuál es de bits inaceptables? ¿Qué nos están preguntando acá? El valor esperado de cada uno, de x, y, y, z. Bien, perfecto. ¿Y cómo lo calculamos? Por ejemplo, arranquemos por el de x. Tenés que ver el valor de la variable multiplicado por su probabilidad marginal y hacer la suma de para cada uno de los. Muy bien. Esto, ¿no? 0 por esta probabilidad, 1 por esta, ¿sí? Teniendo en cuenta las probabilidades marginales, ¿no? Finalmente esta cuenta da 3.6 para el valor esperado de bits aceptables recibidos, ¿sí? Se espera 3.6. Lo mismo sería para la i, ¿no? Teniendo en cuenta los valores de la i y sus probabilidades respectivas, ¿sí? Hacemos toda esta cuenta, nos da 0.32, o medio, puede fallar igualmente. Bien, ¿y qué hacemos con el de inaceptables? Si te fijas, profe, perdón, el 3,6 es como el 90% de 4, que es justo la probabilidad. Exactamente. Es verdad, mantiene la proporción, ¿no? Que es de probabilidad original, con respecto a las... ¿Y por qué puede ser eso? Es porque en realidad es justamente una probabilidad que se multiplica por los valores de la variable. Sería Entonces, como sería como que un cambio de escala, digamos, hacia los valores de variable. bien, es como el, digamos, el n por p, por decirlo en la nomenclatura a la que estamos habituados, ¿no? Vimos que era una multinomial, ¿no? La esperanza de nuestra binomial era la cantidad de repeticiones por la probabilidad del éxito, ¿no? La esperanza. Entonces, si categorizamos así como una binomial a x, teniendo en cuenta que sería aceptables o no aceptables, ¿sí? Ahí nos quedaría exactamente la esperanza como n por p. 4 repeticiones por la probabilidad de que uno solo sea aceptable, ¿sí? Y ahí tenemos lo que uno deduce, como bien hiciste recién. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasaría con la z? Podemos tener en cuenta esta relación, ¿no? Acá lo que plantea es, bueno, 4 eran los elementos totales, si no tenemos la cantidad de elementos x, si no tenemos la cantidad de elementos y, ¿cuántos podrían ser los valores, ¿no? También de nuestra z, como partimos analizando en el primer árbol, ¿sí? Y también las probabilidades referidas a cada uno de esos valores, ¿sí? Y finalmente nos queda nuestra probabilidad, ¿sí? Sí. Profe, Sí. ¿es válido? Quería preguntar porque recién estaba tratando de seguir un camino alternativo. ¿Es válido decir que si el recorrido es hasta 4, Mm. o sea, lo divido por digamos, su probabilidad y me da el valor esperado? Porque, por ejemplo, para el valor esperado de x, dije que si 4 es el 100%, Mm. 4 es el 90% y me da 3,6. Ujú. Y lo mismo para el i. Si 4 es el 8%, 0,22. Claro, bien. Y ahora ¿Es válido? tendríamos... Sí, es válido, es válido. Digamos, uno lo hace por regla de 3, pero el fundamento estadístico, por decirlo de alguna manera, sería lo que charlábamos recién, ¿no? Que podemos clasificarlo dentro de un contexto binomial con la esperanza, que es justamente la multiplicación de sus parámetros, ¿no? De la cantidad de repeticiones por la probabilidad de que ocurra el éxito en una de esas repeticiones. Claro. ¿Sí? O sea, está bien el razonamiento que uno hace directamente, pero la justificación, digamos, sería esto que estamos planteando a través de la binomial, ¿sí? O multinomial en este caso, si lo vemos para los tres casos, ¿sí? X, Y, Z. Pero sí, es correcto el razonamiento, digamos. Lo mismo tiene que pasar para la Z, ¿no? Tenemos 4 y la probabilidad era 0,02, ¿no? La de inaceptables, si no me equivoco. Sí. Bien. ¿Estamos bien entonces con esto? No sé, Julia, si querías mencionar algo más respecto a esto. No, está bien, con eso es suficiente. Acá lo más complejo de todo es armar la tabla, porque en esta hay, en realidad, en esa palabra electrónica hay tres variables, ¿no? Y sin embargo, uno lo transformó en un problema donde aparece dos variables, que son los dudosos y los aceptables, ¿no? Pero los inaceptables, por más que no tengan una tercera variable, llámenle el nombre que quieran, Z, porque los inaceptables, igualmente están vinculadas y ustedes lo tienen que tener presentes al armar la tabla de probabilidad conjunta. Ponen conjunta de a dos, pero siempre hay implícita una tercera. ¿Por qué uno estratégicamente no hace un cubito de tabla de probabilidad, un cubito de probabilidad conjunta? Porque es como que no tiene sentido, porque la suma de las tres tiene que dar 4. Entonces, si siempre tiene que dar un número fijo, hay una de las variables que uno, sin olvidarla, no le hace falta, porque siempre que la tengan en cuenta en esta tabla de probabilidad conjunta. Y en todas las respuestas que hagan, ¿no? Porque si no, tendríamos que trabajar con un cubito, ¿no? De probabilidad conjunta. Exacto. Entonces, acá no hizo falta porque la suma de las tres era fija. Entonces no hacía falta, pero a veces los problemas se vuelven un poquito más complejos cuando ya uno empieza a no tener herramientas. No puedo armar un cubito hasta que la realidad holográfica no me lo permita. No podemos armar un cubito de probabilidad conjunta. Pues, no falta mucho, digamos, pero de hecho lo podrían hacer. Si se pueden hacer imágenes holográficas, yo no puedo hacerlo porque no tengo los medios, digo, pero en muchos lados uno la ve, ¿no? Realidad 3D. Vamos llegando, vamos llegando. Así que listo, acá lo más difícil ya pasó. Bien. Bueno, nos siguen preguntando algunas cuestiones. Nos dicen que hallemos la covariancia y el Después se lo coeficiente pueden seguir de haciendo ellos correlación. después también, Marina. Sí, dale, así practican lo que Sí, estamos viendo hoy. Muy bien. Bueno, entonces queda este para completar, ¿sí? Y creo que alguno más tiene, así que pueden continuar. O quieren que lo chequeemos, como quieren
¿Quieren que lo calculemos ahora, Julia, o preferís que No, vayamos no, con otra? que lo terminen ellos, que ya con eso tienen bastante. Bueno, muy bien. Yo me estaba fijando para abrirles la actividad, como para que ya la vayan haciendo, pero resulta que nos falta la última pregunta, no la podrían contestar, porque nos falta ver esta propiedad reproductiva de la normal. Y podrían hacer, tiene 6 preguntas, podrían hacer sin problema 5 preguntas, y la sexta les va a quedar en el tintero, digamos. Pero si ustedes quieren, lo abrimos igual, pero sepan que cuando lleguen a la sexta necesitan algo que todavía no vimos. Igual es muy sencillito, se lo puedo adelantar si quieren, no pasa nada, pero vamos a trabajar la semana que viene con eso. Así que como quieran, si quieren se lo abro y lo dejamos como para que vean cómo son los ejercicios. Eso Para podríamos que puedan hacer. practicar. Sepan que la sexta pregunta les va a quedar pendiente para contestar, pero no importa, pueden abrir el cuestionario, dejarlo abierto y terminarlo otro día. Así que vamos a hacer eso. Entonces, como estrategia, yo junto con el archivo que les voy a subir ahora de lo que vimos de continua, le voy a pegar a continuación, no me está quedando bien, pero no importa, se lee igual, los ejemplos, ¿no? Vamos a ver uno, hay 2 ejercicios que son de la guía. La parte continua empieza en el ejercicio 10. Está el ejercicio 10 resuelto y el ejercicio 13 resuelto ahí, se los voy a dejar en la transparencia. Veremos la semana que viene uno de los 2, pero es material para que ustedes lean. ¿No? Porque la semana próxima vamos a ver algo que tiene que ver con el último ejercicio de la guía, el 17, y el 18 ya lo podrían hacer, pero el 17, que tiene que ver con normales, y combinar normales, independientes. Entonces, les propongo esto. La semana próxima van a trabajar un rato ustedes. Nosotros vamos a resolver algunos de los ejercicios de la guía para que los tengan dependientes, pero después van a trabajar ustedes. Entonces, repasen y ténganse a mano la distribución normal, porque la vamos a necesitar la semana próxima. Y les dejo los problemas de continua ahí para no verlos ahora en un rato así flash, se los dejo para que los pasen ustedes con toda tranquilidad. Eso se corresponde, insisto, con los ejercicios del 10 al 16 inclusive, que no los vamos a tomar nosotros, pero están como para mirar qué serían. Al que tenga inquietud los puede hacer, obviamente. Tienen la respuesta también. Y pueden preguntar, digo. No los vamos a tomar en el sentido de parcial, digamos así. Y vamos a retomar ahí en el 17 y en el 18. Entonces, la semana que viene vemos todo lo que necesitan para el 17. Y con eso vamos a poner un pie también en en el trabajo práctico 6, digamos, en el siguiente tema. La semana que viene vamos a hacer cosas dobles. Vamos a terminar esta, van a trabajar un rato ustedes recordando cosas de la normal, que la necesitamos todo el tiempo, y avanzamos un poquito más, como para no cargar hoy con más cosas. Entonces, ¿alguna pregunta? Le dejamos abierta la actividad, aunque se traben ahí en la sexta pregunta, déjenla pendiente, las primeras 5 las pueden contestar y van a ver cómo es que digo que practican las propiedades de covarianza, correlación, caso discreto, piénsenlo todo discreto y todo le tiene que poder salir. ¿Estamos? Genial. Sí, genial, profe. Entonces, la próxima vez, vénganse con ánimo de trabajar, de participar activamente todos, de poner los dedos en la máquina, digamos. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Genial, profe. Muy bien. Buena semana. Pregunta, profe, antes de irnos. Con el tema de la actividad, tenemos, vos ya no las abriste, entonces, Ahora se las aunque no podamos resolver la última pregunta, La pueden dejar abierta. Y si no, si se cierra por alguna razón, podemos tener un segundo intento. Sí, van a tener 3 intentos porque es una actividad importante. Tiene todas las propiedades para usar, así que la van a poder repetir 3 veces si quieren. Pero si no, ya les digo, dejan la última pregunta pendiente y después o leen en el trabajo práctico. Simplemente es muy fácil, digamos, que si uno combina linealmente, se llama propiedad reproductiva de la distribución normal. Que si uno tiene una combinación, tengo X, Y, W, U, T, todas variables normales, cada una con su valor esperado y con su varianza, la combinación de todas ellas, 2 veces X más Y menos U menos W más 4 veces T, también es normal, me dice la propiedad reproductiva. El valor esperado es la combinación lineal de los valores esperados y la varianza, como eran normales independientes, la varianza es la suma de las varianzas con los coeficientes al cuadrado. ¿No? Es eso solo, ¿no? La propiedad reproductiva de la distribución normal es muy simple. Si yo combino normales independientes en una combinación lineal, tipo AX más B por Y más C por Q más D por W, el valor esperado, la variable, combinación lineal de todas esas, sigue siendo normal. El valor esperado es la combinación lineal de los valores esperados y la varianza es la suma de las varianzas con los coeficientes al cuadrado. Entonces, por más que haya una resta, va al elevarse al cuadrado una suma. Y no hay que restarle ni sumarle nada 2 veces la covarianza porque no lo necesita, porque eran variables aleatorias independientes y las covarianzas cruzadas valen 0. Con eso les alcanzaría para contestar la sexta pregunta, así que si se animan a terminarlo, lo pueden terminar. No se los escribo ahora porque no pueden, pero es así. Esa es la variante, esa es la propiedad reproductiva de la distribución normal. Combinación lineal de normales independientes sigue siendo normal. Y nos va a contrastar con el ejemplo que veamos la clase que viene de exponenciales sumadas, no da exponencial. Así que ahora se los abro, la actividad. Y pueden hacer toda la guía del 1 al 9 inclusive, del 10 al 16 es continuo, y pueden hacer el 18 si quieren, léanlo, y del 17 vamos a hacer alguno la semana que viene. Buenísimo, profe. Profe, Muy bien. perdón, perdón. Sí. Vos me habías preguntado del tema del cambio. ¿Necesitas algo más? Si querés, ya lo paso está. por privado. Las notas o algo. No, ya me las pasó tu docente, me las pasó Bonoli. Genial. Ya está, me pasó ahí todo. Listo. Bien, entonces, nos vemos la próxima. ¿Te parece? Bueno, genial, Vale. profe. Buena semana. Buena No, semana buena para todos. Gracias a todos por estar. Buena Y semana, recuerden, profes. repasar normal. Ok. Buena semana, profe. Nos vemos, Nos profe. vemos. Muchas gracias. Chao, chao.